والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب, vamos a empezar, Juan, barakallahu fikum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Y testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana alaykum raqiba. Oh creyentes, temen a su Señor, quien los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah, a quien le piden sus derechos mutuos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Oh creyentes, temen a Allah y digan una palabra o un dicho directo y recto, y Allah les rectifica sus asuntos y les perdona sus pecados, y quien obedece a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. Amma ba'd, fa inna astaqa al-hadithi kitabullahu ta'ala wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-amuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, la mejor palabra o discurso es el libro de Allah, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah y Juan, barakallahu fikum. Regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslim wa muslima, las obligaciones esenciales del conocimiento para cada musulmán y musulmana.
Es una compilación de los escritos y tratados cortos de el imam Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, compilado por Sheikh Abdullah al-Qar'awi. Y estamos usando la explicación de estos, en estas clases, la explicación de este libro, Sheikh Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Allah tenga piedad de nuestro Sheikh. Allahumma amin. En la última clase de Juan Barakallahu Fikum mencionamos, hemos entrado en las últimas clases en el capítulo de los invalidantes del Islam. Y leímos los invalidantes del Islam que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab y empezamos la explicación de cada uno de estos invalidantes, de la explicación de Sheikh Ahmed Najmi, rahimahullah. Y la semana pasada empezamos con la explicación del invalidante número 7, que es as-sihr, la magia o la brujería. Y mencionamos que la magia y brujería es kufr, incredulidad, y aprenderlo, como menciona el Sheikh con las evidencias, que aprenderlo o enseñarlo o obrar con él es kufr. Es kufr, no. Aprenderlo y obrar con él es kufr, es incredulidad y saca a la persona del din del Islam o impide la entrada del Islam si la persona no abandona este acto. No. Y mencionamos que íbamos hoy a terminar esta explicación con la narración de Aisha radiyallahu anha, que Aisha radiyallahu anha narró sobre un evento o algo que ocurrió un poco después de que falleció el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y esta narración está reportada y colectada por el imam Ibn Kathir rahimahullah en su tafsir, su libro At-Tafsir al-Quran. Y empieza la narración que Aisha radiyallahu anha dijo de que me llegó una mujer de la gente de Dumat al-Jandal, un pueblo, una gente, y vino buscando al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam un poco después de que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam falleció, y preguntó sobre él y quiso hablar con él, a preguntarle a él sobre el asunto, un asunto grave que le preocupaba mucho. Aisha menciona y dice, preguntó sobre que él quería preguntar y platicarle al profeta sallallahu alaihi wasallam de que ella entró en un asunto conectado a magia y brujería, pero que ya no quiso seguir con él o con ese acto. No. Entonces Aisha radiyallahu anha narró esto a su sobrino Urwa ibn Zubair radiyallahu anhuma, y dice: oh sobrino mío, la vi llorando a esta mujer, la vi llorando severamente, que tenía esa esperanza ella a encontrar el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, platicarle de lo que pasó y lo arrepentida que era por caer en esto, y quizás él pudiera pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que la perdone. Entonces dice que no paró de llorar cuando se dio cuenta que no alcanzó el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y que ya falleció.
y empezó a llorar más hasta que me emocioné y tuve piedad de ella, y empecé a hablar con ella y ella me platicó diciendo que, por cierto, creo que he hecho algo que me ha destruido. Tuve un esposo y él se fue por un tiempo de nuestra casa. Aquí dice Gaba Anni, quiere decir que se fue, se alejó no menciona aquí, pero probablemente es por el trabajo, que se fue buscando trabajo, negocio. En esos tiempos viajaban mucho para comercio, entonces los árabes era muy conocido que viajaban mucho y se iban de la casa por meses, en veces. Entonces dice que se alejó por un tiempo, y me llegó una mujer anciana. Me llegó una mujer anciana y me quejé con ella de mi situación. Entonces ella me dijo, si haces tal y tal cosa que yo te ordeno, va a regresar tu esposo a ti. Pero tienes que obedecerme en todo lo que te diga. Entonces estuve de acuerdo con ella. Entonces en esa noche nos llegó 2 perros negros grandes, y nos subimos encima de ellos. Yo me monté encima de uno y ella en el otro. Subhanallah. Y dice, nos fuimos hasta llegar a Babel. Al lugar que se llama Babel. Si se recuerdan, mencionamos Babel en la última clase. ¿Dónde está Babel o qué es Babel? Es el lugar donde llegaron esos 2 ángeles que enseña, que Allah subhanahu wa ta'ala mencionó en el Corán, que Allah puso esos ángeles como una prueba a la gente, diciendo que nosotros somos una prueba, no caen en incredulidad. Es decir, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona que no enseñaron a nadie la magia hasta antes decir, nosotros somos una prueba sobre ustedes o para ustedes, no caigan en incredulidad, en kufr. Entonces dice, hasta llegar a Babel, y dice, encontramos a 2 hombres grandes, y estaban conectados de las piernas, de 2 piernas. O sea, una pierna estaba conectado a otra pierna del otro hombre, pero eran 2 hombres distintos, grandes, y me preguntaron, dice, Wama Jabik, ¿qué te hizo llegar aquí? Y yo respondí, es decir, esta mujer diciendo, y yo respondí, para aprender sihr, para aprender magia, brujería. Y ellos respondieron, Innama nahnu fitna la takfuri. Por cierto, nosotros somos una fitna, una prueba para ti. No caigas en incredulidad. Farji'i, y dijeron, date la vuelta, regresa de donde viniste. Y dice la mujer, y yo rechacé esto y les dije no. Entonces ellos me dijeron, fadhabi ila dhalika tanur fabuli fi, y me dijeron, entonces ve a ese contenedor y orina en ese contenedor. Y ella dice, entonces fui a ese lugar,
sintiendo ansiedad, sintiendo mis nervios, y no lo hice. No fui capaz de hacerlo. Entonces regresé a ellos dos y me preguntaron, ¿lo hiciste? Y respondí, sí. Entonces ellos dijeron, ¿y viste algo? Y ella dijo, no vi nada. Y ellos respondieron, entonces, no lo hiciste. Regresa a tu pueblo, regresa a tu tierra y no hagas esto. No caigas en incredulidad, en kufr. No, dijeron, irji'i ila baladek, wa la takfuri. Y ella rechazó lo que dijeron. Dice, yo rechacé lo que dijeron y les dije que no. Entonces me dijeron otra vez, ve a ese contenedor y orina en él. Entonces fui a ese lugar y me llegó un miedo. Entonces regresé a ellos y no lo hice. Y me preguntaron, ¿lo hiciste? Y dije que sí. ¿Y qué vistes? Y dije, no vi nada. Entonces me dijeron, has mentido, no lo has hecho. Regresa a tu pueblo, regresa a tu tierra. Irji ila baladek, wa la takfuri. Y no caigas en incredulidad, no hagas el kufr. Fa innaka ala ra'sa amrak. Yani, dice, por cierto, tú estás en este asunto, en este momento que puedes decidir irte, ¿no? Que puedes dejarlo. Entonces yo rechacé esto, dice la mujer, rechacé esto. Y les dije no. Entonces me dijeron otra vez, ve a ese contenedor y orina en él. Entonces esta vez fui a ese contenedor y oriné dentro. Y después yo vi un luchador fuerte y grande que salió de mí deteniendo en su mano como una arma de fierro, y salió de mí y se fue subiendo al cielo hasta que ya no pude verlo, y se alejó de mí completamente y ya no pude verlo. Entonces regresé a ellos y me preguntaron, ¿lo hiciste? Y dije sí. ¿Y qué vistes? ¿Vistes algo? Dijo sí. Vi a un luchador, a un soldado que salió de mí cargando fierro o sus armas y fue subiendo al cielo hasta que ya no pude verlo. Naam. Y ellos respondieron, dijiste la verdad. Eso lo que vistes fue tu imán, tu fe, que salió de ti y que ya no está dentro de ti. Vete, ahora vete. Sal de aquí. Y yo le dije a la mujer que me trajo allí, le dije a la mujer, Wallahi ma'alam shay. Por Allah no aprendí ninguna cosa y ni sé ninguna cosa. وَمَا قَالَ لِي شَيْئًا. Y no me dijeron nada y no me enseñaron nada. Entonces la mujer dice, Bala, lam turidi shay'an illa kan. No hay nada que tú quieres excepto que va a aparecer. Nada que tú ordenas excepto que ocurre. Khudi hadha al-qumh fabduri. Yani dice, toma este trigo, estas semillas de trigo, y ponlas en la tierra, siémbralas y ordénalas que salgan de la tierra. Y hizo eso y ordenó que salgan de la tierra y salieron así como plantas de trigo. Subhanallah. Y después les ordenó
los ordenó de cortarse y se cortó solo, y limpiarse y se limpió solo, y secarse y se secó solo, y molirse y se molió solo, y hacerse como a masa y se hizo solo, hasta ordenaron hacerse como pan y se hizo como pan. Subhanallah. Y dice فَلَمَّا رَأَيْتَ أَنِّي لَا أُرِيدْ شَيْئًا إِلَّا كَانَ. Cuando vi que no hay nada que yo quiero excepto que lo puedo ordenar que sea, سقطت في يدي وندمت. Cayeron mis manos y me arrepentí y sentí un arrepentimiento y miedo de lo que hice. Naam. Y le dice, ya al mu'minin, oh madre de las creyentes, porque ella está narrando esto a Aisha radiyallahu anha, y le dice, oh madre de los creyentes, wallahi, por Allah, ma fa'altu shay'an qat. Y después de ese día, después de eso, no hice nada más, no hice nada. Wala af'aluhu abada, y no haré nada más nunca jamás. Y por eso vine buscando el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Esta narración también lo narró Ibn Abi Hatim de Rabi' ibn Sulaiman. Naam. Y dice que la mujer, Aisha menciona y dice que la mujer le empezó a preguntar a los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, los grandes compañeros de los sahaba, de los grandes sabios de los sahaba, y cada uno de ellos no le decía nada, teniendo miedo de hablar de un asunto que no conocían. Y eran muchos los sahaba en ese tiempo, porque era un poco después de que falleció el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, y nadie tenía nada que decirle. Todos se pasaban uno al otro dirigiéndola a otro, hasta que le mencionó ella que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma le dijo a ella, diciendo que si tienes لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك. Que si tus padres están vivos o uno de ellos, eso será suficiente para ti. Es decir, que si tus padres están vivos, ve y sírvelos. Ve y sírvelos en todo lo que puedas, y obedecerlos y sírvelos en todo lo que les puedes ayudar. Naam, y eso te ayudará, y eso será suficiente para ti. Y eso fue el dicho de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anha, porque ella está buscando qué hacer para arrepentirse, para que no le dañe esto en la ákhira. Naam. Y esto enseña igual la gran piedad y temor de los sahaba en hablar sin conocimiento. Subhanallah. Que no cualquiera hablaba en ese tiempo de los asuntos del din. Hoy en día, subhanallah, si escribo algo en el internet ahorita, ¿qué debo de hacer? Voy a recibir 1000 mensajes diciendo de cualquier persona que ninguno de ellos estudió o no tiene estudio formal del Islam, o no han estudiado con los sabios, pero sí quieren hablar del din del Islam, subhanallah. Naam. Entonces, quisimos mencionar esta historia de Juan Barakallahu Fikum porque es algo, esta historia es más larga, con más detalle
que se menciona más de las cosas que esta mujer mencionó, de lo que ella vio. Pero el Sheikh aquí menciona la narración más corta, así que lo menciona para mencionar que el sihr es un acto que se hace en ninguna persona puede tener ¿cómo se dice? El poder de hacer magia y brujería verdadera sin caer en el kufr, sin caer en incredulidad. Porque vimos ahí que no pudo tener ese poder hasta que le salió todo su imán, toda su fe, y ya era kafira, y cayó en kufr. El Sheikh dice, y entonces esto muestra que cada brujo o bruja es incrédulo y que trabaja con los shayatín y hace el sihr o hace la magia o la brujería con la ayuda de los shayatín, porque los shayatín ayudan a esas personas que se han alejado del din de Allah y han caído en kufr y son incrédulos. Aquí el Sheikh dice: ومما يدل على أنه لا يستطيع السحر إلا ساحر كافر أن الشياطين التي تقوم بالسحر في مسحور تقول إن فلان الذي أمرنا نحن لا نستطيع الخروج منه. ويصفون الشياطين حينما يعلمونه السحر بأنهم يشترون عليه أن يدخلوا بالمصحف الحمام ويبول عليه ينتال به 40 يوما. فهذا كله يدل على أن الساحر لا يستطيع السحر إلا بعد أن يكفر. Que el Sheikh menciona aquí que y hay muchísimas narraciones, diferentes narraciones, donde la gente que se ha arrepentido o que ha mencionado la descripción en cómo los jinn y los shayatín, los demonios, empezaron a trabajar con ellos y les enseñaron la brujería, que les pidieron, que los jinn o los shayatín pidieron de ellos que hicieran algo que es kufr, Y aquí el Sheikh menciona unos ejemplos, por ejemplo, romper el mushaf, el Corán, o orinar encima, llevar el mushaf y ponerlo en la taza del baño y orinar encima del mushaf, wayadu billah, o pisar el mushaf así en el suelo, pisarlo y destruirlo así en esa forma por 40 días. Y muchos otros diferentes tipos de cosas que son kufr. Una persona que hace estas cosas que menciona el Sheikh aquí, que los shayatín piden, eso es kufr, te saca del din del Islam. De orinar encima del Corán, así maltratando o faltándole el respeto y deshonrando el Corán en esa manera, eso es kufr. Entonces los shayatín piden esas cosas. O que digas algo mal del mensajero de Allah, que te burles del din, o que digas unas frases de kufr y de shirk. Piden estas cosas para que la persona puede obrar con los shayatín y que les enseñe pues la magia y la brujería. Entonces dice el Sheikh que la persona no puede ser sihr o no puede ser magia excepto que es un kafir. Dice el Sheikh: inna sihr kufrun kulluhu, que la magia todo es kufr. Wa an amala kufr, y si obra con él es kufr.
وأنه يجب قتل الساحر حدا, y es obligatorio, o el juicio de la legislación islámica es matar el brujo o la bruja, el mago. No. Y dice, y también de la opinión más fuerte, que tiene más evidencia, es que aunque se arrepiente, la opinión más fuerte es de que a esa bruja o brujo, el juicio sobre él es la muerte. No, aunque se arrepiente. No. Y hay juicios así, Juan Barakallahu Fikum, aunque se arrepiente la persona del acto o del pecado, el juicio todavía es la muerte. Por ejemplo, si una persona mata un inocente, lo mata, digamos, no sé, lo asalta, le quita su dinero y lo mata, y después lo arrestan, el juicio sobre él es que lo van a matar. Aunque se arrepiente, aunque esté en la cárcel y se ha arrepentido y le ha pedido a Allah que lo perdone, y aunque él se ha arrepentido con Allah subhanahu wa ta'ala, y aunque Allah acepta su arrepentimiento, el juicio sobre él en esta tierra es de que muere por el crimen que hizo. Ese es el juicio. Igualmente el sihr, aunque la persona se arrepienta de la brujería o de la magia, aunque se arrepienta con Allah subhanahu wa ta'ala de lo que ha hecho y regresa al din del Islam y abandona eso, aún si lo agarran o la agarran a ella o a él, pues el juicio sobre ellos es que mueren, lo matan por el juicio de la legislación islámica. No. El Sheikh menciona, hay dos tipos de magia o de sihr, dice el Sheikh: sihr ta'thir o sihr takhyil. No, el sihr ta'thir es esa magia o brujería que afecta físicamente. Lo sientes en tu cuerpo algo, ya sea dolor o te enfermas o algo, no sé, deja de funcionar como debe, como por ejemplo, no sé, la persona pierde su vista, o ya no puede mover su pie o su mano, o su espalda le duele, o ya no puede, digamos, usar algo de su cuerpo que normalmente usaba bien antes, que funcionaba bien antes, ya no funciona, o que le duele, o que le sale sangre, o que se enferma severamente. Algo así, es una brujería que le pasa, que le hicieron, que se llama sihr ta'thir. Sihr ta'thir es que afecta físicamente. Naam. O sihr takhyil es la magia que afecta lo que uno ve o escucha. Es una brujería que hace a la persona ver algo que no está ahí, o que escucha algo que no de verdad no escuchó. Es una brujería que hace a la persona, afecta o engaña su mente, sus ojos y sus oídos. Entonces, es una brujería que los jinn o los shayatín afecta a la persona que ve algo que no está ahí, o no ve algo que está ahí. Lo revés, lo opuesto. O sea, que vea algo que no está ahí, o que no ve algo que sí está ahí. ¿Sí me explico? Igualmente, que escucha algo que de verdad no está ahí, o que no escuchó algo que sí estaba ahí. Así que eso afecta, es un engaño, es un tipo de brujería que los jinn engaña a la persona. Y eso también es brujería. Now,
Entonces, el Sheikh menciona aquí que este tipo de sihr, o estos dos tipos de sihr, los dos son kufr. Todo el tipo de sihr es kufr y está bajo del juicio del sihr, que es la muerte. Que primeramente el sihr es kufr, y quien lo hace es un sahir, y el sahir, el juicio sobre el sahir es el mago o el brujo o la bruja, pues es la muerte. No. No. Entonces, Juan Barakallahu Fikum, este es un invalidante de los invalidantes de la fe, del Islam. Mencionamos que los invalidantes es algo que saca a la persona del din del Islam si ya es musulmán, o impide la entrada al Islam si quiere entrar al Islam, pero sigue con este acto o esta creencia o esta obra, pues entonces no entra, aunque diga el shahada, no entra al Islam, porque Allah no acepta la shahada, porque no ha dejado este acto de shirk y este acto de kufr, de la magia y de la brujería. No. Seguimos ya, Juan, con el siguiente invalidante que menciona Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, que el Sheikh explica aquí, que es mudaharat al-mushrikin wa muawanatuhum ala al-muslimin. No. Que es decir, que ayudar los politeístas y los incrédulos en contra de los musulmanes. Pelear, combatir y ayudar ayudar los politeístas en contra de los musulmanes, en combatirlos, pelear contra ellos y estar en su contra. Entonces, esto es un invalidante de la fe. Que, digamos, hay un combate entre los musulmanes y entre los incrédulos. Y un musulmán va al lado de los incrédulos para ayudar a los incrédulos y terminar con los musulmanes. Este es un acto que invalida el Islam, que saca a esa persona del din al Islam. No. Y dice el Sheikh Dalilu qawluhu ta'ala, y la prueba de esto, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Y quien los toma, o quien los ayuda, o quien los toma como protectores, pues entonces ellos son de ellos. Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin, que por cierto Allah no guía los opresores o la gente opresiva. No. Entonces, quien toma a los incrédulos, los politeístas y los incrédulos como amigos en contra de los musulmanes, esto es un invalidante. No. El Sheikh menciona aquí, dice, quien ayuda a los politeístas y los incrédulos, como los judíos y los cristianos y los politeístas, en contra de los musulmanes, dice, فَهَذَا يُعُدُّ كَافِرًا. Este se considera incrédulo. Su acción es incredulidad, y esa incredulidad lo saca del din al Islam. Ayudar y apoyar los incrédulos en contra de los musulmanes es una prueba de que él odia a los musulmanes o está en contra de los musulmanes, y esto es prueba de que él también prefiere los incrédulos encima de los musulmanes, y que
ama y quiere a ellos más que a los musulmanes. Y en muchos casos, pues también dice el Sheikh aquí, que es prueba de que él ama el camino de ellos más que el camino de los musulmanes, la religión de los musulmanes. Que ama la religión de ellos más que la religión de los musulmanes. Now, dice el Sheikh, ولا شك أن هذا كفر. No hay ninguna duda que esto es incredulidad, que saca a la persona del din de al-Islam. وَيَّذُ billah, dice el Sheikh. Y nos refugiamos en Allah subhanahu wa ta'ala. El Sheikh menciona aquí, dice, وَلَيْسَ الْمُرَادِ بِتَوَلِّي الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ تَعَاوُنْ مَعَهُمْ عَلَى شَيْءٍ مُحَرَّمٍ مِمَّا حَرَّمَهُ الْإِسْلَامُ وَمَنَعَهُ. Este es un punto muy importante lo que menciona el Sheikh aquí, que dice, apoyar y ayudar los incrédulos en contra de los musulmanes, no se considera esto yani cuando hay cooperación con ellos en un asunto, yani oponer un asunto y luchar en contra un asunto, una cosa que Allah yani que el Islam ha prohibido. Es decir, tener cooperación con los incrédulos, tener cooperación con los politeístas, para prevenir algo que Allah y su mensajero ha prohibido, esto no es kufr. Esto no es kufr. Y esto es importante porque la gente ignorante dice cuando los países musulmanes se juntan con los países no musulmanes para combatir el terrorismo, dicen que tener esa cooperación con los incrédulos contra musulmanes es kufr. Y no lo entendieron bien. No, porque aquí los musulmanes que se juntan y apoyan el esfuerzo de combatir el terrorismo hay cooperación con los cristianos o con los incrédulos y politeístas para prevenir o para combatir el terrorismo. Esto es algo que al Islam lo ha prohibido. Entonces tener cooperación en esto es correcto y esto es ningún problema. Tener cooperación en esto no hay problema. El profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Yani que tengan cooperación sobre la piedad y ala al-birri wa taqwa, bondad y piedad. Y no tengan cooperación sobre el pecado o opresión. Así que aquí tener cooperación contra el terrorismo con los países no musulmanes no es kufr, aunque sea contra terroristas musulmanes. Esto no cae, este ejemplo de combatir el terrorismo y los terroristas no cae en ayudar los no musulmanes contra los musulmanes. Eso no cae en esto, porque estamos hablando de combatir algo que Allah ha prohibido. Pero si un país musulmán se junta con un país incrédulo para combatir un país que solo está predicando al Islam y la Sunna y solo está luchando para la verdad y no están haciendo algo que Allah ha prohibido, pues entonces esto es lo que se llama kufr en este invalidante. Eso es el kufr, eso es la incredulidad. Pero ayudar a los incrédulos para combatir contra algo que Allah ha prohibido, esto no es kufr. Y el Sheikh aquí lo explica y dice
dice que hay en este asunto fatawa o veredictos en que hay más detalle y dice hay gente que piensa que tener esta cooperación con los incrédulos para combatir el terrorismo, dice el Sheikh, que esto es el combatir y saber que el terrorismo es algo que Allah ha prohibido, Allah y su mensajero ha prohibido, pero ellos lo hacen como si es algo de kufr, como si es algo de kufr. Naam. Y dicen que esto es apostasía. Subhanallah. Pero la verdad, dice el Sheikh, es obligatorio combatir contra la falsidad. Quien nos apoya o quien nos ayuda con que nosotros estamos combatiendo o luchando o peleando contra la falsidad, esto es lo que es necesario. Y si tenemos cooperación con la gente en esto no es prohibido, ni es kufr. Naam. El Sheikh menciona aquí, por ejemplo, también el Sheikh dice, si hubiera un asunto, digamos, un asunto de combatir contra otro asunto, digamos, un asunto que Allah subhanahu wa ta'ala ha obligado, lo ha puesto, ¿no? Estábamos hablando de que si nosotros tenemos cooperación con los no musulmanes en combatir lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido, esto no es kufr. Pero lo que sí es kufr es tener cooperación con los no musulmanes, con los incrédulos, en combatir algo que Allah ha obligado, que ha legislado. Por ejemplo, el hijab, dice el Sheikh, o la barba, tener la barba. Si un grupo de los musulmanes ayudan a los incrédulos para combatir contra el hijab, para prohibir el hijab, para oprimir las mujeres que usan hijab o los hombres que tienen barbas, y luchan para prohibirlo en la ley, esto es kufr. Y de esto es lo que estamos hablando, menciona el Sheikh. Esto es ayudar y apoyar a los no musulmanes contra el Islam, contra los musulmanes. Y esto es kufr. Dice el Sheikh. No. Entonces, tener cooperación con los incrédulos, tener pactos con los incrédulos, acuerdos con los incrédulos, no es algo haram. El profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo pactos con los politeístas y con los judíos. Tuvo pactos de paz con ellos, con ambos, los judíos y los politeístas. En la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, él mismo hizo pactos con los judíos y con los politeístas de no combatir, o pactos de paz, o acuerdos de negocio, diferentes pactos que hicieron. Entonces esto es permitido en el Islam, tener pactos, pero no podemos tener pactos o acuerdos con los incrédulos o los politeístas en algo que es haram, y así como no podemos ayudarles a ellos a combatir contra el Islam o contra los musulmanes por su religión o por la práctica de la religión. Esto es haram. Esto no es permitido. Entonces, el invalidante que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, mudahirat al-mushrikin wa ma'awanatuhum ala al-muslimin, yani que
ayudar y apoyar los politeístas en contra de los musulmanes, esto quiere decir en contra del Islam. Cuando hay musulmanes que ayudan a los incrédulos contra el Islam, contra los musulmanes, porque ellos practican o aplican el Islam y la Sunna, entonces hacen guerra contra ellos. Por esa razón, no se puede, no puede ayudar un musulmán, un musulmán no puede ayudar a un incrédulo, oprimir o combatir a un musulmán sin razón, sin ningún derecho. Si ese musulmán es terrorista o es criminal o es algo, nosotros, por ejemplo, si vivimos en México, si vivimos en Estados Unidos, si vivimos en España, si vivimos en cualquier lugar y hay un crimen que ha violado una mujer o un niño o algo y se escapó de un lugar y la gente lo está tratando de agarrar y es un musulmán esa persona que hizo ese crimen, y nosotros estamos parados afuera y vemos que la policía anda detrás de él y lo agarramos y ayudamos a esa gente incrédula, policía incrédula, le ayudamos a agarrar a ese musulmán porque hizo ese crimen tan horrible. Eso es permitido. Eso es permitido y no cae bajo de este invalidante. Este invalidante de ayudar a los incrédulos en contra de los musulmanes, es decir, ayudar a los incrédulos en contra de los musulmanes por su Islam. Por su din. Pero si una persona, sea musulmán o no sea musulmán, comete algo que es haram, comete un pecado grande o rompe las leyes del país y hace algo grave y algo grandísimo que los grupos de los musulmanes tienen cooperación con los no musulmanes para prevenir esto o para parar a esta gente, eso es permitido. Eso es permitido, aunque sean musulmanes. Aunque esa gente es musulmana que está haciendo eso. Así que hay que entender esto lo que menciona el Sheikh, porque es algo importante. Juan, barakallahu fikum. Now, فتعاونوا معهم في منع ما يحرمه الله وتعاونوا في دفاع ما يحبه Allah, فهذا جائز من دين الله. De que si hay cooperación con los incrédulos en prevenir algo que Allah ha prohibido o para defender algo que Allah ama, esto es permitido. Que los musulmanes apoyan los no musulmanes en combatir algo que Allah ha hecho haram, o defender algo que Allah ama y ha legislado, esto es permitido. Esta cooperación con ellos es permitido. Es permitido, aunque sea en contra un grupo de musulmanes, porque es permitido la cooperación. Pero lo que no es permitido es de que lo opuesto, que hay esa cooperación en combatir algo que Allah ama o defender algo que Allah odia. Como hay grupos, a'udhu billah, hay grupos hoy en día musulmanes, grupos, organizaciones grandes en los Estados Unidos y en Canadá y en ¿cómo se dice? En los países europeos, que salen en las marchas y manifestaciones con los homosexuales, con esa LGBT, esa organización y grupo de los gays y de que buscan derechos y no sé qué. Hay grupos de los musulmanes que salen con ellos apoyando a esa gente. A'udhu billah. Y eso es haram. Eso es haram. Tener cooperación con esos incrédulos
en defender algo que Allah odia. Allah odia ese acto. Allah odia eso, lo que ellos luchan para tener. Allah lo odia. Entonces los musulmanes no pueden tener esa cooperación con ellos en defender algo que Allah odia o combatir algo que Allah ama. Entonces ellos también hacen combate en contra de la gente que habla en contra de esas cosas. La gente que habla en contra de esas cosas, o esas políticas, o esas organizaciones, o ese tema, pues hay grupos de musulmanes que hablan mal de ellos y oponen la verdad, oponen lo que Allah ama y pues exigen lo que Allah odia. A'udhu billah. Así que hay que entender de que oponer el musulmán generalmente, yani tener esa cooperación con el no musulmán para oprimir o estar en contra o oponer el musulmán, no es permitido generalmente si no hay un derecho allí o ¿cómo se dice? Una razón ahí que es aceptable. ¿Cuál es la razón aceptable que se puede oponer un musulmán? Si es que ese musulmán ha caído en algo que Allah ha prohibido, como terrorismo o como cualquier otra cosa que Allah subhanahu wa ta'ala ha prohibido, como digamos vender droga. Es un narcotraficante, por ejemplo, y es de una organización, no sé, lo digo como un ejemplo, no para que nadie se enoje, pero digamos es un grupo de turcos que mueven, que son traficantes, son narcotraficantes, y son turcos, son musulmanes. Y si los musulmanes trabajan con las autoridades en un país no musulmán para arrestar este grupo narcotraficante, que son musulmanes, es permitido. Eso no es como este invalidante de ayudar y cooperar con los no musulmanes en contra de los musulmanes, no cae bajo de esto. Porque aquí es permitido porque queremos prevenir y queremos luchar y combatir contra aquello que Allah odia, que Allah ha prohibido. Y eso de narcotraficante o vender drogas o las drogas es algo haram, Allah lo ha prohibido. Entonces es permitido eso. Aquí vamos a parar, Juan Barakallahu Fikum. Nos queda el 9 y el 10 de los invalidantes del Islam de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, con la explicación de Sheikh Ahmed al-Najmi, y inshallah nos queda, digamos, unas 2 clases para terminar este capítulo de los invalidantes del Islam. Naam, aquí vamos a parar, Juan Barakallahu Fikum. Si hay unas preguntas o algo en el chat y podemos ayudar, haremos todo lo posible, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Naam, aquí la pregunta, entonces, ¿es obligatorio para un musulmán que fue a ver un adivino que se arrepienta, o es necesario que haga su shahada de regreso? El shahada no es, Juan, la shahada hoy en día se hace como un espectáculo en la mezquita, enfrente de toda la gente, y se tiene que ser del imam y todo eso, y no es así. El shahada no es, la shahada se puede tomar, una persona puede decir shahada en su casa o en el autobús o en su coche o en la calle o en cualquier lugar solo, y Allah lo acepta. ¿Por qué llevamos la gente, por qué hay gente que lleva a la persona a la mezquita a tomar su shahada? Porque puede ser que la persona no sabe cómo dar la shahada. Pero si yo estoy, por ejemplo, en una estación de metro y estoy esperando el metro, el tren,
y estoy hablando con una persona y dice, pues sí, yo quiero ser musulmán, en ese momento allí no es necesario que lo tengo que llevar a la mezquita, o que tengo que llevarlo para que hable con el imam, o que lo haga en el día del Juma para que todos lo vean, eso no es necesario. Se hace en ese momento ahí. Pero ¿por qué mucha gente lo hace así, que lo lleva con el imam? Porque el imam puede explicarle exactamente lo que significa el testimonio de fe, shahada. Pero como musulmán, si la persona ya entiende lo que es el shahada, pues lo dice en ese momento. Entonces, regresando a esta pregunta que menciona el hermano Hafidhullah, pues si la persona comete shirk, y ese tipo de shirk que lo saca del din al Islam, si lo hace ignorantemente, no sabía que esto era shirk y que esto lo saca del Islam, inshallah se arrepiente de eso y no sale del Islam, inshallah. Y no salió del Islam, inshallah, porque hay una excusa ahí de su ignorancia. Pero si la persona sale del Islam sabiendo que está haciendo un acto o una acción que lo saca del Islam y lo hace de todos modos y sale del Islam, pues entonces sí tiene que arrepentirse, y en arrepentirse tiene que tomar su shahada para entrar al Islam otra vez. Shahada, pero no es que tiene que ir con el imam o ir a la mezquita. Ahí mismo donde se está arrepintiéndose, si se arrepienta y toma su shahada, ahí mismo se arrepienta y le pide a Allah subhanahu wa ta'ala que lo perdone y que ha abandonado eso, y le pide a Allah perdón y se siente mal por eso, y dice el shahada ahí con Allah subhanahu wa ta'ala, y eso es suficiente. Wallahu ta'ala a'lam. No, hacen la shahada así, lo suben en las redes sociales, y hay otro asunto aquí en este asunto. Toman la shahada y ponen las mujeres enfrente de todos los hombres. Eso no es permitido. Cuando la mujer va a tomar shahada, no es necesario llevarla enfrente de los hombres y tomar la shahada enfrente de en toda la comunidad. Eso no es permitido. Y más aún, hacer un video de eso y publicarlo por todas las redes sociales, poniendo la cara de la hermana por todos los lados. Eso no es permitido. Poner la mujer como la atención en la vista de los hombres, eso no es permitido. Eso, ponerla en la atención de los hombres y la vista de los hombres para que ellos la vean, eso no es permitido. Eso no es permitido. Es haram. Es haram. Esos imams, aunque son que hoy le dicen Sheikh fulano y Sheikh fulano, que es predicador y que es el imam de la mezquita y que vino del Azhar y que es un imam y que no sé qué, no importa. Eso es haram. Eso es haram. Poner la mujer ante de los hombres y para que los hombres la pueden ver. Eso no es permitido. Eso no es permitido. La mujer, si quiere tomar shahada, puede tomar la shahada con las mujeres. Y si no hay mujeres en el lado de las mujeres, que vaya con el imam y le diga, o con una persona que conoce, quiero tomar mi shahada, hermano, podemos tomar el shahada, sheikh o hermano o fulano. Hay hermanas donde puedo tomar la shahada. Y si ellos quieren poner esa mujer enfrente de todos, enfrente de los hombres, que digan, no, yo no quiero hacerlo enfrente de todos, solo quiero hacer la shahada. ¿Puedo hacer la shahada, por favor? No se hace así. No deben de poner las mujeres enfrente de los hombres en esa manera. Que si hay un lado en la mezquita, si hay un lado para las mujeres, pues que tomen que la mujer tome la shahada con las mujeres. O si no hay una persona que le explique bien qué es la shahada o cómo tomar la shahada, pues que vayan con el imam en privado y que tomen la shahada con el imam en privado, no enfrente de todos los hombres. No enfrente de todos los hombres. Eso no es permitido. Menos es
permitido hacer un video y publicarlo en las redes sociales. A'udhu billah. Eso no es permitido. Poner las mujeres en videos y publicarlo por todas las redes sociales, eso no es permitido. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Ninguna mujer o hombre puede llamarse musulmán o musulmana si tiene creencias de otra religión. Esas creencias de la otra religión oponen las creencias del Islam. No es musulmán. No es musulmán. Y no vamos a llamar a esa persona musulmán o musulmana. Si tienen creencias digamos, de la religión cristiana o judía o católica que oponen las creencias del Islam. Ellos no son musulmanes. Por ejemplo, una mujer o un hombre tomó su shahada en la mezquita y dice que es musulmán, pero todavía dice que, digamos, los cristianos van a entrar al paraíso, que los católicos van a entrar al paraíso, que los budistas, que los hindús van a entrar al paraíso si son buena gente. Eso no es cierto. Ya después de enseñar a esa persona que en el Corán dice tal y tal aya, que los incrédulos y los politeístas estarán en el fuego para eternidad, y todavía dice eso, no es musulmana esa persona, es kafir, es incrédula esa persona, no es musulmana. No, la persona no puede entrar al Islam oponiendo la creencia del Islam. Y por eso se explica el significado de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ¿Qué significa la ilaha illallah, Juan? ¿Qué significa la ilaha illallah? Significa hay un solo Dios y yo puedo creer después de eso lo que me da la gana. No, no. Que hay solo Allah tiene el derecho de ser adorado. Que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah. Ser adorado quiere decir que creemos en Allah, adoramos a Él solo y único, Él solo tiene ese derecho, y creemos en Él como Él nos ha informado cómo creer, Él y su mensajero, sallallahu alaihi wasallam. Entonces no creemos como nos da la gana. La creencia de nosotros no viene de nuestras bolsitas o nuestras ¿cómo se dice? De nuestras manos, no. Viene del Corán y la Sunna, la creencia. Entonces tenemos que creer como Allah subhanahu wa ta'ala nos informa. Y por eso igualmente decimos Muhammad Rasulullah en el testimonio de fe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hay que creer como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos informó y nos obligó a creer. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán: فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Yani que Allah subhanahu wa ta'ala dice, si ellos, los que van a llegar después, Muhammad, creen como ustedes creen, ¿ustedes quién son? Ustedes, yani es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, si ellos que van a venir después de ustedes creen como ustedes creen, Muhammad, estarán guiados. Entonces, nuestra creencia para que seamos guiados, para que seamos musulmanes, tiene que ser la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, no como nos da la gana a nosotros. Y entonces no podemos tener las creencias de otras religiones que oponen las creencias del Islam. No. Wallahu ta'ala a'lam. Un hermano pregunta qué hay con esos que bromean con cosas de shirk como las limpias. ¿Limpias? No sé. ¿Pueden explicar eso? Yo no sé qué es eso, limpias. Pero no hay que burlarse del shirk, ni del kufr, ni del islam, ni del imán, ni del tawhid, ni de la sunna, ni nada de esto.
esta cultura occidental nos ha hecho como monos, subhanallah, a'udhu billah, de que todo es una broma, todo. Ellos se burlan de su Dios en las películas, en la televisión, en las imágenes, hasta su Dios, que ellos creen que su Dios, Jesucristo, o el Hijo de Dios, o la Madre de Dios, yani, la Virgen María, se burlan de ellos, a'udhu billah. Se burlan. Hasta hacen cosas que ni siquiera quiero mencionar, que es algo horrible, que nosotros los musulmanes nos molestamos con eso porque creemos en Isa alayhi salatu wasalam, creemos en Jesucristo como profeta y mensajero de Allah, y creemos en Maryam, la madre del Cristo. La madre del Cristo, no la madre de Dios, la madre del Cristo, Isa alayhi salatu wasalam, al-Masih. Creemos en ellos. Y Allah habla de ellos en una buena manera. Y habla de ellos diciendo que son creyentes y son nobles. Y la gente se burla de ellos. A'udhu billah. Y menciono eso para decir, los musulmanes no debemos tener ese carácter de que siempre estamos bromeando y riéndonos como niños chiquitos, como monos que no tenemos intelecto, que todos nos reímos de todo. Esta vida es seria. Sí, el profeta sallallahu alayhi wa sallam en veces bromeaba con sus compañeros, jugaba en una manera ligera. No así de carcajadas, de cosas tontas y tonterías y cosas. A'udhu billah. Y por eso no tomamos nada en serio. Y por eso en esa cultura no toman las cosas en serio. No teman. Cuando mencionamos el día del juicio, no teman ese día. Cuando mencionamos que nos vamos a parar ante Allah, al-Rahman, al-Qahhar, al-Aziz, no teman. No temen ese día. Ellos no temen ese día. Ellos se burlan de ese día. Se burlan del infierno, a'udhu billah. Hablan del infierno como si es un chiste o algo. A'udhu billah. Los sahaba radiyallahu ta'ala anhum. En salah hay muchísimas narraciones que reportó el Bukhari, el Imam al-Bukhari en su Sahih, en el libro de Tafsir al-Qur'an, que él menciona que había sahaba que estaban en las filas del salah detrás del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, cuando él mencionaba los ayat del castigo del infierno. Y Allah subhanahu wa ta'ala menciona estas ayat en esas suras del Hawamim. Y cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recitaba esos ayat, se desmayaban, se caían del gran temor de Allah subhanahu wa ta'ala, del gran temor por ese castigo. Se desmayaban porque tomaban todo el din serio. Hoy en día se burlan del din, en cualquier cosa se quieren burlar y quieren reírse y bromear por cualquier cosa. No toman nada en serio. Y por eso vemos que los hombres no somos como los hombres de antes. Las mujeres no son como las mujeres de antes. Hasta los niños no son como los niños de antes. Antes los niños ya de 12 años, 10 años, ya eran hombres haciendo negocio, haciendo comercio, ayudando a la familia de 10 años, 12 años. Ya de 12 lloraban porque no podían ir a luchar en combate con el profeta sallallahu alaihi wasallam, como reportó Abdullah ibn Umar, que teníamos 13 años. Radiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Teníamos 13 años y queríamos ir al combate con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos rechazó porque no llegamos a los 15 y ese era
la edad que permitía el profeta sallallahu alaihi wasallam que fueran los niños o los jóvenes. Subhanallah. Querían ir a los 13 años, luchar en guerra, morir como mártir, fi sabilillah, por la causa de Allah. Y hoy en día hombres de 30 años, de 40 años, 50 años, en cada momento están bromeando y están haciendo chistes y están comportándose en esa manera. A'udhu billah. ¿Qué van a andar burlándose de cosas de shirk o cosas de kufr o de imán o de tawhid o cosas así? Dejen todo eso, Juan, dejen todo eso. Dejen todo eso. Y debemos hacer un gran esfuerzo y lucha en dejar ese comportamiento occidental, ese carácter que no es noble, Juan Barakallahu Fikum. Hay que estudiar mucho la biografía del profeta sallallahu alaihi wasallam, muchísimo la biografía de los sahaba, de Omar ibn Khattab, de Abu Bakr as-Siddiq, de Uthman ibn Affan, de Abdullah ibn Mas'ud, de Abdullah ibn Abbas, de Ali ibn Abi Talib, de los sahaba. Y vamos a ver cómo se comportaron, qué era el carácter de ellos. Hay que tener ese carácter. Hay que luchar para lograr ese carácter. Ese tipo de comportamiento. Esa manera de comportarnos. No eran gente que andaba así como monos y changos riéndose por cualquier cosa y burlándose y bromeando del din o de cosas, tonterías. No eran así, Juan Barakallahu Fikum. No eran así. Y por eso no toman nada en serio, por eso no estudian, por eso no leen, por eso no aumentan, por eso no viajan para estudiar, por eso no viajan para sentarse con los sabios, por eso no viajan para ni siquiera ir a conferencias o a aprender, a sentarse con sabios o a conocer comunidades donde pueden aprender el din de Allah o viajar a países a dejar el país no musulmán para ir a un país musulmán. Por eso, porque no toman nada en serio. A'udhu billah. Se mantienen enfrente de la tele viendo cosas de bromas nomás y viendo televisión y viendo películas y es todo lo que hacen. A'udhu billah. Allah nos salve de eso. Allah nos salve de eso. Allah nos salve de eso. Rectifique el asunto de los musulmanes. Amén. Aquel musulmán que festeja las celebraciones de los incrédulos, decoran la casa en estas fechas y asisten a sus eventos. No, eso es haram. Eso es haram. Eso es haram. Eso no es permitido. Juan, subhanallah. Los musulmanes no entienden lo que tienen en su din. Los musulmanes no entienden lo que tienen en su din, subhanallah, por la gran ignorancia que no estudian su din. Allah subhanahu wa ta'ala ha honrado los musulmanes con el Islam. Es una grande bendición y favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Al-yawma akmaltu lakum dinukum. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمَ الْإِسْلَامَ دِينًا. Hoy he completado la religión de ustedes y he perfeccionado mi favor, mi bendición sobre ustedes o para ustedes. ¿Cuál es esa bendición? ¿Cuál es ese favor? El din del Islam. Allah completó el din del Islam y perfeccionó su gran favor y bendición sobre nosotros. La guía, el din del Islam. Y estoy completamente complacido que el Islam sea su religión. Allah está complacido con el Islam y lo llamó una bendición y favor de Él sobre nosotros y lo ha completado. 3 cosas. Que Allah nos honró con este din. Que Él está complacido que nosotros practicamos el din de Allah. Ese es un honor grandísimo. Ar-Rahman.
Al-Karim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Estos nombres grandísimos de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah está complacido que nosotros practicamos el din del Islam. Es un honor grandísimo. Y nosotros queremos seguir kufr y shirk de los incrédulos, de la gente del fuego, de la gente. Pero ¿saben por qué la gente lo hace? Porque dudan de que ellos son de la gente del fuego. Esta gente que practica cosas y costumbres de los incrédulos, de sus prácticas, de su religión, y tienen esas creencias, es porque dudan de que esa gente es gente del fuego. Imagínate que, o sea, si una persona que usa su razón, tiene su mente sana y su razón sano, o sea, esa persona, si le dices, esta gente es la gente del fuego y va a entrar al fuego para eternidad, por su práctica, por sus creencias y por desobediencia a su Señor. Entonces, una persona que puede entender y usar su razón bien y su mente, intelecto bien, va a decir, pues, va a recibir, esta gente va a recibir un castigo eterno por sus creencias, prácticas y dichos. Pues para no recibir yo ese castigo eterno, pues no voy a tener la práctica de esa gente, no voy a hablar como esa gente habló, esos dichos de ellos, ni voy a tener la creencia de esa gente para no recibir ese castigo eterno de esa gente. Y eso es la creencia de los musulmanes. Nosotros nos alejamos de la creencia de los incrédulos, de la práctica de los incrédulos y de los dichos de los incrédulos y de la compañía de los incrédulos, generalmente, para no recibir ese gran castigo que ellos van a recibir. Wa'yad billah. Entonces, esa gente que asiste a esos eventos o esas fiestas religiosas de ellos, que anda con ellos y practica y no solo asisten los eventos, pero practican lo mismo. Ayudan la familia a poner el árbol de Navidad, decorar la casa, decoración así para Navidad. Hasta dan regalos en ese día. O en el Día de los Magos, dan regalos o dan eso a los niños. O llegan a la cena de Navidad del 24 para cenar y festejar con ellos. A'udhu billah, es un día de shirk, una práctica de shirk. No entienden que el shirk es lo que Allah odia más y tú estás practicando esa acción de la gente del fuego. A'udhu billah, pero eso es porque la gente que hace eso y no tiene ningún problema en hacer eso es porque dudan que esas personas son gente del fuego. Si supieran y si entendían que son gente del fuego, pues no se acercaban no se acercan o no se van a acercar a esas fiestas, ni a esas prácticas, ni a esas creencias, ni nada de eso. Wa'yadu billah. Entonces, eso de decorar o ayudar la familia a decorar para esas fiestas, eso es haram. Eso no es permitido. Nosotros no tenemos ninguna fiesta excepto dos. Eid al-Fitr y Eid al-Adha. Solamente dos. Dos fiestas. Eid al-Adha y Eid al-Fitr. Los dos Eids. Y de ahí no festejamos nada. No tenemos ninguna fiesta. Y no ayudamos a los incrédulos en sus fiestas. No asistimos a sus fiestas. No en ninguna forma. En ninguna forma. Y esto es haram. Juan. Hay que entender de que Allah odia estos lugares. Omar bin Khattab. Omar. ¿Quién es Omar, ya Juan? Barakallahu fikum. ¿Quién es Omar?
Omar es el segundo mejor hombre de toda la creación después de los profetas y mensajeros de Allah. Es el segundo mejor hombre de toda la creación después de los profetas y mensajeros de Allah. Omar al-Khattab radiyallahu anh dijo: no vayan, no se junten, no existen a esas reuniones de los incrédulos en sus tiempos en sus tiempos que festejan, porque la ira de Allah cae sobre ellos. Porque la ira de Allah cae sobre ellos. ¿Quieres estar en un lugar donde la ira de Allah cae? ¿Quieres estar con una gente donde la ira de Allah cae? ¿O un evento o una práctica o algo que hacen donde que Allah odia y la ira de Allah cae? A'udhu billah. A'udhu billah. Eso, Juan Barakallahu Fikum, es por una cosa, la ignorancia de la gente o la desobediencia de la gente que quiere seguir sus deseos en vez de la legislación del Islam. Hay mucha gente que le hemos explicado eso seguido. Cada año estamos hablando de esto. Cada año. Y las mismas personas oponen. Las mismas personas. Con sus opiniones de no poder, de dejar de asistir a esos eventos porque pues no ven que eso es justo. Ellos tienen familia que sí en el mes de Ramadán y en el día del Eid sí están disponidos de llegar y festejar con nosotros los musulmanes. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer igual? Eso es una falta de respeto, no sé qué. Y sacan unas cosas así de su lógica, de su bolsita, de sus opiniones que no tienen ningún... que no es válido para nada. Porque no viene con evidencias del Corán y la Sunna. Y nosotros los musulmanes, los creyentes en Allah y en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, necesitamos evidencias del Corán y la Sunna. No de lo que sentimos o lo que opinamos o lo que pensamos. No. El Islam es el Corán y la Sunna y la práctica, entendimiento de los Sahaba. Ese es el Islam. Ese es el Islam. Y eso es lo que vamos a practicar. Juan, que Allah nos haga morir sobre eso. Allahumma amin. Que si es permitido en el mes de Ramadán decorar las mezquitas con globos y flores. No es permitido. Eso es imitar a los incrédulos. Eso es una imitación de los incrédulos. No debemos hacer eso. En ningún lugar hacen eso. No hacen eso. La mezquita no es para decorar en esa forma. La mezquita es para adorar a Allah y pedir perdón, para salvarse del fuego. Subhanallah, casi no van a la mezquita y cuando quieren ir hacen una bid'a. Abu Bakr Siddiq decoró la mezquita en el mes de Ramadán. Omar al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman ibn Affan decoraron la mezquita en el mes de Ramadán. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Sa'd ibn Abi Waqqas, Mu'adh bin Jabal, Abu Huraira, Aisha radiyallahu anha, decoraron la mezquita cuando llegó el mes de Ramadán. De los Sahaba, Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, y de los imams de la Sunna, Imam Ahmed bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Abu Hanifa, Imam al-Shafi, Muhammad ibn Idris. Ellos decoraban las mezquitas cuando llegaba el mes de Ramadán. Hay que ver qué es la práctica del din del Islam. ¿Dónde está ese ejemplo, esa evidencia que se decora la mezquita en esa forma? No tenemos ese ejemplo. Entonces nos alejamos de esa práctica si no tenemos evidencias del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba. No. طيب Juan, barakallahu fikum. Aquí vamos a parar, bi'idhnillah, hasta la próxima
clase بإذن الله وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إخوان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.